Hola chicos, en un video anterior estuvimos viendo la presión que hace un sólido sobre una superficie. Ese tema tiene importancia en los problemas que voy a mostrar ahora, que se llaman prensa de Pascal, ¿sí? Acá tenemos un problema en el cual podemos ver que hay un pistón en el cual se le ejerce una fuerza W hacia arriba. Esa fuerza se produce debido a esta fuerza F minúscula, la cual está apoyada sobre un pistón que tiene una sección más chica. La sección del pistón B le llamamos SB y la sección del pistón A, que es mayor, le llamamos SA. Como se ve en la figura, cuando la fuerza F apoya sobre el pistón, lo hace descender y la altura que desciende F se traduce en una altura H, que no tiene por qué ser la misma, la altura que descendió F con la que subió H, porque tienen diferentes diámetros y sección, pero en definitiva esa fuerza F provoca una fuerza W hacia arriba, desplazándolo y generando una altura. Acá se muestra la altura H, se puede deducir que comienza a los 2 metros y termina a los 7 metros. ¿Sí? Entonces H vale 5 metros. La sección A del pistón es conocida, es esta. La sección B también es conocida y es esta. La fuerza que se ejerce, F, también es conocida y es 4.000 kilogramos. Corrijo acá. Y el líquido en el cual une el tubo en U es agua, que como ya sabemos son 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Objetivo del ejercicio, calcular W. Bien, acá dice recordar que la presión del pistón de la izquierda es PW sobre SA. Recuerden que la presión, que como explicamos en el video anterior, es W sobre SA, sería fuerza sobre superficie y la fuerza es W. Y la presión sobre el pistón que está a la derecha es la fuerza F minúscula sobre la sección, ¿sí? Bien, para la solución de este problema, dice, en primer lugar debemos elegir dos puntos que estén a la misma altura y que pertenezcan al mismo líquido. Los puntos C y D cumplen con esa condición. ¿Cuáles son los puntos C y D? Los puntos C y D tienen que ser dos puntos que estén a la misma altura, ¿sí? Al mismo nivel y que pertenezcan al mismo líquido. Acá tengo el punto C y el punto D. Entonces, los problemas de este tipo se resuelven en 3 pasos. El primer paso es elegir los dos puntos, C y D, que estén a la misma altura y que pertenezcan al mismo líquido, y luego igualar presión en C es igual a presión en D. Si esos puntos cumplen con esas condiciones, quiere decir que yo puedo igualar sus presiones. Ahora pienso, ¿qué presión tengo arriba del punto C? Y tengo la presión debida a dos elementos, a un líquido y a un sólido. La presión debida a un líquido, como ya vimos, es peso específico por altura, teorema fundamental de la hidrostática. Y la presión debida al pistón, es la presión debida a un sólido, es W sobre SA. Entonces, arriba de C tengo dos presiones, la del líquido, que es esta, más la del sólido, que es esta. Arriba de D, veamos. Arriba de D no hay líquido, con lo cual la única presión que actúa arriba de D es la del sólido, F sobre SB. Y como el punto 1 decía que yo puedo igualar presión en C a presión en D, en el punto 3 estoy igualando presión en C es esta que tenía acá. La escribo acá, presión en C. Presión en D es esta que tengo acá. La escribo acá. Y ya tengo una ecuación de igualdad. De esta ecuación, tiene que salir el valor de W. Paso siguiente, entonces, ¿qué hago?
reemplazo en esta ecuación, en la 3, los datos que tengo. El peso específico es dato, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura, dijimos recién que era 5 metros, la reemplazo. W no la conozco, así que escribo W. Y la sección en A, si ustedes se acuerdan en los datos, decía que la sección A eran 400 centímetros cuadrados. Al pasar a metros cuadrados, la sección en A me quedó 0,04 metros cuadrados. Y la sección en B, si ustedes se acuerdan, era 40 centímetros cuadrados. Al pasarla a metros cuadrados, cosa que ya vimos cómo pasar de término, nos queda 0,004 metros cuadrados. La fuerza F dijimos que era 4000 kilogramos, ¿sí? Kilogramos fuerza sería acá para ser correcto, ¿sí? Porque es una unidad de fuerza, ¿sí? Luego luego de reemplazar, hago las cuentas. 1000 por 5 son 5000. Metro cúbico por metro, acá, metro cúbico acá abajo y metro arriba. Yo puedo simplificar el metro con el metro cúbico y me queda metros cuadrados. Entonces, esta cuenta, esta parte me va a quedar 5000 kilogramos sobre metro cuadrado. Al hacer esta cuenta, 4000 sobre 0,04 me va a dar 1.000.000. 1 por 10 a la sexta. Y las unidades son kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Voy a poner la F para que se acuerden que son kilogramos fuerza, ¿sí? Esta también es kilogramos fuerza porque es una unidad de presión. Corrijo en todos para que quede y después se los pueda mandar. Y de esta ecuación ya puedo despejar W. Pero no voy a despejar W en un solo paso. Voy a hacerlo en más de un paso. ¿Por qué? Porque W está en un término de la ecuación. Entonces, yo antes de despejar W, tengo que sacar el término que lo acompaña. O sea, este término completo tiene que pasar para el otro lado, para el otro miembro de la igualdad, restando. Entonces, fíjense que estos 5000 kilogramos sobre metro cuadrado que están sumando, acá pasan restando, ¿sí? Entonces, agrego la F, me queda 1.000.000 de kilogramos sobre metro cuadrado menos 5000 kilogramos sobre metros cuadrados. Cuando hago esa cuenta, son 995.000 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados igual a W sobre 0,04 metros cuadrados. Ahora sí ya puedo despejar W pasando este 0,04 sobre metros cuadrados multiplicando. Al multiplicar, fíjense que tengo un metro cuadrado arriba y un metro cuadrado abajo. Se simplifican y el valor de W van a ser 995.000 por 0,04, lo cual me da 39.800 kilogramos fuerza. Y de esa manera pude resolver el problema de prensa de Pascal.